los beneficios que tiene esta beca no es solamente el tema del fee del tuition, de la matrícula, sino también te da ayuda o soporte económico para la manutención, que es pues una de las cosas que obviamente es como más caras acá en Padua. Y son muchas las opciones que hay y siento que a veces uno se pierde tanto que deja de aplicar porque no conoce, porque le da miedo. Hola, hola, si me ven bien por acá, si Yo me te veo escuchan súper bien. bien. Sí, te veo bien. Y te escucho también bien. Voy a subir un poquito esta cosa. A ver, aquí. Eso. ¿Listos? No, Silvia, muchas gracias de nuevo por tu tiempo. Sacarnos el espacio. De verdad. No, tranquilo, tranquilo que se hizo lo posible a pesar de las 7 horas de diferencia que tenemos por acá. Sí, sí, sí. No, qué chévere. Bueno, tú y yo ya hace como Más de un ¿qué? ¿Un año. año? Más de un año, ¿no es Ah, cierto? yo creo que fue desde diciembre del 2024, 23, del 2023 que empezamos a hablar, porque tomó casi que un año el proceso. Qué locura, qué locura. Ha pasado un buen tiempo, tú y yo ya nos conocemos, pero bueno, las personas no, y me gusta siempre a mí iniciar con un poco de contexto. Entonces, por favor, si nos cuentas, bueno, dónde estás en estos momentos, qué estás estudiando, cuál fue la beca que ganaste, como para contextualizar a Contextualizar un todos. poco a la gente que Sí, estoy sí, sí. haciendo por acá. Ok, bueno, yo soy colombiana, yo estudié Derecho en Bucaramanga, hice una especialización en Derecho Penal en Bucaramanga y ahorita en este momento estoy en la universidad en Padua, Italia, estudiando una maestría en Derechos Humanos y Gobernanza Multinivel. La maestría se lleva a cabo en inglés, todo en inglés. Es una ciudad muy bonita. La beca a la que apliqué, bueno, lo bueno de esta universidad es que ofrece, tiene diferentes opciones de becas. Entonces, la beca que yo tengo es una que se llama Región del Véneto. Pero pues de por sí la universidad tiene muchas ayudas. Dentro de los beneficios que tiene esta beca no es solamente el tema del fee del tuition, de la matrícula, sino también te da ayuda o soporte económico para la manutención, que es pues una de las cosas que obviamente es como más caras acá en Padua, y no solamente por el tema de la ciudad, sino por el tema de la diferencia con la moneda, pues Colombia, no los pesos colombianos, con los euros, entonces pues es de mucha ayuda. Y una de las partes que más me gusta de la beca que tengo es que dan una opción de ayuda para ir a comer con la universidad. Entonces, por ejemplo, de lunes a viernes yo no me tengo que preocupar por almuerzos porque tengo opción de almuerzos con la Wow. universidad. Y eso es muy chévere. Ey, qué nota. O sea, estamos hablando de una beca de matrícula, de apoyo económico y de comida. ¿Te entendí bien? Completa, sí, es una beca completa. Wow, Sí, qué es notas, una qué beca notas. completa. Es genial porque piensa en el estudiante en el sentido de que, ok, está la matrícula, pero pues también, obviamente uno para estudiar tiene que vivir acá. Entonces, pues piensa en el soporte económico de la estancia y aparte de eso piensa como, ok, pues tiene que comer, ¿verdad? Entonces, como ayuda también en ese sentido. La beca es muy buena, por eso me Chévere. gusta. De hecho, además de que la universidad, para los que no sepan, la Universidad de Padua es una de las mejores de Italia y también está muy bien rankeada a nivel mundial, ¿no? Bueno, estamos hablando de una universidad que fue fundada en 1222, o sea, la universidad tiene más de 800 años, es una universidad muy, muy buena en Italia y pues a nivel mundial también. La universidad de por sí, uno viene a Padua y uno piensa, pues al menos yo me imaginaba que yo iba a llegar al campus de la universidad, pues no, la universidad está regada por toda la ciudad, entonces prácticamente pensar que la ciudad se construyó, obviamente no fue así, pero es como pensar que la ciudad se construyó alrededor de la universidad porque tenemos campus en todas partes. Y tú miras a cualquier esquina y hay algo de la universidad. Hay algo de esta universidad, entonces, y es el hecho de que tiene muchas bibliotecas, porque la cantidad de estudiantes acá, Padua es una ciudad que yo diría al menos el 60% de la población que vive acá son estudiantes. Entonces tú te encuentras con gente de todas partes del mundo, lo que me parece espectacular. Y la universidad tiene diferentes áreas de estudio, entonces no solamente las bibliotecas de la universidad, tienen salas de estudio como tal, la ciudad tiene salas de estudio para los estudiantes regadas por toda la ciudad también, entonces es el hecho de que tienes espacios de estudio que me parece excelente. Qué bacano, qué bacano. Además que ahorita hablamos con Silvia también de la ubicación geográfica, ¿no? De Padua en el norte de Italia, una región rica, ¿no? Del país. Eh,
cerca también, bordeando con Austria, las montañas, ¿qué Las tal esa parte? montañas. La ciudad está muy bien ubicada. Bueno, de por sí una ventaja que tiene Europa es que uno se puede mover de país, no solo de ciudad en ciudad, región en región, sino país en tren. La ciudad está conectada a 30 minutos a Venecia. Venecia es súper lindo. El pasaje en tren es muy económico, son 5 euros. O si no, puedes llegar a Milán y de Milán tomar tren a otras partes, ya sea si quieres ir a Francia, ya sea si quieres ir a Alemania, o puedes ir simplemente de acá de Padua y tomar un tren a Roma, puedes ir al sur de Italia, está muy bien conectada. Entonces, ese es otro beneficio, es el hecho de que si a alguien no solamente le gusta la universidad, pero le gusta viajar, le gusta explorar, es una oportunidad increíble porque uno no solo conoce la cultura italiana, pero tiene la oportunidad de conocer de otras culturas. Hace poco, por ejemplo, yo estuve en Grecia, entonces es como genial. Qué nota, qué conoces? ¿Qué has conocido en estos meses que has estado allá? Bueno, yo no he viajado mucho, no he viajado mucho a nivel internacional, pero he estado de la región, bueno, Italia está dividida en regiones, de la región del Véneto, que es donde está Padua. Bueno, he estado acá, he estado en Verona, eh, Boloña, pero esa es la región de Bolonia es Emilia-Romagna. Está. bonito, Bolonia es muy Boloña es bonito. muy linda, la comida es deliciosa. Milán, he estado en Milán, en Verona, en Bérgamo. Tiene la ciudad alta de Bérgamo es un sitio histórico, es muy, muy bonito. En un pueblito que se llama Ferrara, que por cierto hay un museo de los carros Ferrari. No fui, pero el pueblo es muy bonito, es muy bonito. Venecia, obviamente la tengo acá cerca. Venecia he ido más de 3, 4 veces. Roma, fui a Roma y me pareció espectacular. Espectacular. Uf, Roma es espectacular. la Tuve Fontana la di oportunidad, Trevi, ay, todo no, ese el ambiente de Coliseo, arte. Ah, qué el belleza. Coliseo, fui al Estado Vaticano y ahí tuve la oportunidad de entrar al Museo del Vaticano y es impresionante la cultura, el arte, no, demasiado, Qué nota, qué demasiado nota. loco, Bueno, hay que meter demasiado ahí en la loco. lista Toscana, La Florencia. Toscana, tengo que ir a Florencia, tengo que ir a Nápoles y a Pompey. Pompey, tienes que ir a Necesito ir a Pompey, Pompey, tienes que ir a Pompey, la costa amalfitana que queda por ahí, la no, cosa abajo más de brutal. eso, y claramente tienes que ir a Cinque Terre, ¿no? Ah, Cinque Terre, Cinque Terre, sí, es cierto. eso hay que ir Es cierto. también. Pero sí fui bueno, no de Italia, pero sí fui a Palma de Mallorca y la Ok, España. comida española es una locura. Yo no había Está, estado por uno, allá. uno cree que las islas del Caribe, pues de por aquí son lo mejor, pero uno ve, yo he visto fotos de por allá y el agua también es súper cristalina, ¿no? No, es una locura, fue hermoso. Y eso que fui en tiempo, fui como a finales de febrero, todavía era un poco de tiempo de frío, pero no, súper lindo y la comida demasiado buena, súper recomendado, Bueno, sí, ahí lo tienen chicos, ya saben, mejor dicho, eso es una oportunidad no solo para estudiar, sino también para para conocer. conocer. Entonces, ahí les cuento. Empecemos desde el principio y es por qué Italia y en realidad, ¿por qué hacer el máster afuera? ¿Cuál fue tu motivación a, a salir del país? ¿Ya lo habías hecho? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo ya había salido del país antes, como turismo, había estado en Estados Unidos un par de veces, pero luego hice un programa de au pair, no sé si hayas escuchado el programa, pero yo Sí, estuve viviendo 1 año y 8 meses con el programa au pair en Estados Unidos de y hecho ya estando nosotros nos allá, conocimos allá, ¿no te- fue? Tú ya estabas en Estados nosotros, Unidos. exactamente, por eso te digo como diciembre del 2023. Yo estaba haciendo el programa cuando te contacté la primera vez. Entonces, bueno, estaba haciendo el programa, yo fui allá porque dije quiero mejorar mi nivel de inglés por el tema de oportunidades laborales y pues siento que ahorita es una habilidad que se debe tener. Y estando allá, me di cuenta de que la oportunidad de estudiar en el exterior como que se abrió más, como que fue una opción que dije, bueno, sí, de pronto sí es posible. Y nada, eso fue lo que me motivó y por eso empecé a buscar opciones, ahí fue donde te encontré y cuando empezamos ya toda la comunicación. Ok, chévere. Es decir, Italia no estaba en el radar, fue algo que fue surgiendo. O si pensaste, o si Sí, pensabas en Europa, ¿qué era lo que estabas buscando? yo estuve buscando, yo siento que tenía tantas opciones, porque es que una vez tú empiezas a buscar y a mirar como, oh, bueno, me interesa este tema, voy a buscar la maestría en este tema. Entonces, el mundo es el límite, o sea, el mundo está tan interconectado en este momento
que hay tanta información que a veces como que toda tanta información sobrecoge. Entonces ahí fue donde yo te encontré efectivamente y recuerdo que nuestra primera charla fue, bueno, vamos a empezar como a limitar esas opciones porque es demasiado. Yo, Europa como que sí me llamaba la atención porque yo dije, en el momento en que yo vea la oportunidad, una oportunidad que me guste, obviamente no importa en dónde sea, porque estoy abierta, pero una vez tuvimos esa conversación, entonces me mostraste las opciones que tenía, que yo empecé a mirar esta universidad, empecé a mirar el programa, empecé a mirar la ciudad también, me gustó mucho y ahí fue donde empecé a realmente considerar, bueno, esto es lo que quiero. Qué nota chévere. Em, Cuando encontraste a Padua, ¿tenías otras alternativas? Quisiera saber a qué otras, sí, o aplicaste algo más. Yo esto recuerdo que de la primera reunión que nosotros tuvimos, surgió Padua, surgió, si no estoy mal, Valencia, una universidad en España, surgió una opción en Ámsterdam, surgió una opción en Ámsterdam y creo que fueron esas tres opciones, sí. Pero esas tres aplicaste solo a Italia o aplicaste a las De otras. esas tres creo que apliqué solamente a esta Padua y a la de Valencia. Y a la de Valencia. Ok, Ujú. genial. Cómo fue el proceso? ¿Cuáles fueron, una vez, bueno, empezaste la búsqueda, encontramos estas alternativas para ti? ¿Cómo te organizaste? ¿Qué tenías? Qué te tocó conseguir? Sí, en general, ¿cuál fue ese paso a paso que seguiste? Oh, ok, ok. Bueno, una vez terminamos ya como de decidir cuáles eran las universidades a las que pensaba yo aplicar, ahí fue donde empecé a mirar toda la información. ¿Qué tenía? Tenía actitud y voluntad, porque sí, o sea, uno entra y es como, no sé qué me van a pedir, pero ya después uno empieza como a mirar los requisitos del tema no solo de aplicar a la universidad, sino de los requisitos también para la beca, ¿no? Entonces es el tema de la carta de motivación. Importantísimo la carta de motivación, la hoja de vida, el tipo ya sea de experiencia, no solo laboral, sino temas de voluntariados o escritos que se tengan, los deadlines, el tiempo límite para las presentaciones, eso es muy importante tenerlo porque es triste que a veces por no tener en cuenta cuándo se deben subir esos documentos, uno pierda la oportunidad de aplicar al programa. Entonces es muy importante tener en cuenta el tema de los deadlines. Si algo no se sabe, enviar mensaje a la universidad. Yo recuerdo que yo me volví extremadamente cansona con la universidad, porque algo que yo no entendía era como mensaje a la universidad, cómo es el proceso, qué tengo que hacer. Eso es muy importante. Em, y ya nada, después es la zozobra de esperar si sí o si no. El tiempo de espera es mortal. El tema de inglés, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue el requisito, no? Porque a veces uno cree, cuando uno habla de países que no son angloparlantes, las personas creen que se necesita el idioma local. Es decir, en Italia debo estudiar en italiano, en Alemania debo estudiar en alemán. Y así, ¿cómo es tu caso? ¿Necesitabas italiano? Y si no, ¿cuál era el nivel de Oh, inglés con el que estudiabas? una de las cosas buenas de las aplicaciones es que dentro de dependiendo de la maestría o el estudio que quieras hacer, ellos te van a indicar el nivel de inglés. Yo sí tenía de pronto esa duda de, maybe sí me van a pedir el italiano, pero resulta que esta universidad tiene muchísimos programas en inglés. Ahora la duda es, bueno, sí, me van a pedir un nivel de inglés, debe ser altísimo, casi que nativo en inglés, que yo no voy a poder, no. O sea, yo soy como que puedo expresarme y esto, pero para llegar a una maestría de pronto no. Pues no, siento que a veces nosotros nos limitamos mucho nosotros mismos pensando cosas que no son. La universidad sí exige un nivel y exige el certificado, ya sea el TOEFL o el IELTS, y dependiendo pues de cuál de los dos exámenes se tome va a ser la puntuación. Creo que para el TOEFL, si no estoy mal, es 87, 80, es menos de no es muy alto, no es muy alto. Entonces, eso es bueno, o sea, siempre no dejar de aplicar
a una opción porque se cree que se va, de pronto no se va a pasar por el nivel de inglés, porque en realidad, dependiendo de la universidad, los niveles pueden variar. Es el hecho de presentar el examen y aún así, o sea, yo siento que si uno presenta un examen y uno tenga, no sé, 100 en el TOEFL, de pronto uno no se siente muy seguro con el idioma, que eso no sea un límite para poder aplicar. Porque ya una vez acá, todos, la mayoría somos estudiantes internacionales, entonces todos tenemos el acento. Nadie va a criticar a nadie por el tema y eso es algo que me parece genial. Qué bacano, qué bacano. Sí, mira que Italia, igual que España, porque a veces uno cree que, porque me voy a España voy a estudiar en inglés, en español, perdón, pero no, Ujú. también pueden haber programas en inglés. Yo me atrevería a decir que por lo que es Portugal, España, Italia, cuando son programas de inglés, el requisito es muy bajito, incluso algunos programas de Alemania, cosa muy diferente ya con un Holanda, con Bélgica, con un, con un Reino Unido, Ujú. donde el puntaje va a ser más alto. Entonces, si alguno de ustedes que nos está viendo en este momento quizás no tuvo el mejor puntaje, quizás, no sé, revísese opciones en estos otros países que quizás pueden ustedes entrar. Y es el tema de también, bueno, el tema de, bueno, Bélgica o hay países que de pronto el nivel de inglés puede que el requisito sea mucho más alto, pero puede que sean países de habla en inglés. Puede que no, puede que sí. Yo siempre recomiendo que si se tiene la oportunidad de ir a un país donde la lengua nativa no sea inglés, como por ejemplo yo ahorita estoy en Italia, da la oportunidad no solamente de reforzar obviamente el nivel porque estás estudiando día a día en inglés, pero también te da la oportunidad de conocerte otra lengua, como por ejemplo acá el italiano. Total, total. ¿Y tienes clases de italiano allá? ¿Son gratuitas? ¿Son de pago? ¿Cómo funciona ese tema? La universidad te da un semestre, creo que es el primer semestre, gratis, con el centro de idiomas de la universidad. Pero hay demasiadas opciones por fuera de la universidad para aprender el idioma. Entonces hay muchos estudiantes italianos que ellos mismos hacen como voluntariado para estudiantes extranjeros y dan clases de italiano. O hay muchos, por ejemplo, los viernes, estos tipos como de tándem, donde se reúnen gente internacional y italianos para hablar. Entonces uno puede practicar el idioma, o sea, oportunidades para uno poder tomar el idioma, sí las hay, que eso es lo bueno también. Me encanta. Yo curiosamente estuve un tiempo como en una inmersión en Italia, como 3 meses, pero fue pucha, no sé, yo tenía como la dificultad de que, eh, como que, no sé, entre el español y el italiano hay como una similitud, es muy diferente, pero al mismo tiempo como que a veces se entiende o si no la gente cambiaba al inglés, no sé, yo, para mí fue como, pensé que sumergiéndome iba a ser súper fácil, pero como que me gustaba tanto la lengua que no sé si, no sé, yo hablaba como en español y me entendían algo, y de hecho siento que ellos nos entienden más a nosotros de lo que nosotros los entendemos a ellos, ¿no te pasa? Sí, de hecho sí, de hecho es curioso porque ¿qué es lo que pasa acá en Europa? Como los países están tan juntos y como las posibilidades de tener esa conexión cultural es tan fácil, muchos de ellos a ti te pueden hablar inglés, español, italiano o alemán. Tú de pronto estás hablando con un italiano y te empieza a hablar en español y, no es como, y dicen, no, es que estuve 4 meses en España y ya aprendí el español. Y yo es como, yo llevo 8 meses acá y nada. Pero es que ellos hacen como inmersión cultural. Esta gente se va y ellos hasta que no aprenden, o sea, solamente van con gente que habla el idioma. Lo bueno es que el italiano se entiende. Yo lo entiendo a la perfección. A mí me hablan y yo entiendo. El problema es hablarlo, por el temas gramaticales y esto. Pero lo bonito de Sí, sí, Italia, al menos, es que uno le dice una palabra en italiano y esa gente lo aprecia. sí, 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 es verdad. Entonces eso también motiva mucho a seguir estudiando, como a seguir entendiendo, como a seguir practicándolo también. Es Total. como que no te van a juzgar por el acento o por un error gramatical que se tenga. Que nota por aquí, Fátima nos dice que está ahorita a la espera de la Universidad de Valencia. Muchos éxitos para ti, Fátima. Ah, Esperamos que eso que todo salga. salga bien. Sí, 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 sabemos que ese periodo de espera es muy duro. Bueno, a ver si tenemos aquí una otra por acá. Cuando empiezas el proceso de aplicación, revisas el requisito de idioma, ¿en tu caso fue algo que ya cumplías estando en Estados Unidos o te preparaste para ese examen, lo metiste ahí en tu cronograma? Y si fue así,
¿cómo te preparaste? ¿Algún recurso que le puedas recomendar a las personas? ¿Algún tipcito para aquellos que también tienen que presentarlo pronto? Sí, bueno, yo, yo, uy, me cayó algo, lo siento. Yo no había presentado el examen. Nosotros tuvimos la conversación. Una vez conocí de la universidad y me gustó el programa y vi los requisitos y vi que me exigían el TOEFL, me empecé a preparar. Mi preparación fueron como 2 o 3 semanas del examen. De hecho, y eso fue una bendición. Yo tengo una amiga que ella es profesora de inglés y con ella estuve 3 semanas estudiando y preparándome para el examen y bueno, y me fue muy bien. Entonces logré la puntuación que tenía, pero sí fueron casi 2 o 3 semanas preparándome para tomar el examen. El TOEFL siento yo, bueno, hablo de ese porque ese fue el que tomé, no conozco cómo sea el IELTS, pero el TOEFL siento yo que más de conocimiento en temas de inglés o gramática o vocabulario son como técnicas. Por ejemplo, la parte de el speaking, el writing, el reading, porque el reading es por tiempo. Entonces tú necesitas saber qué vas a hacer, si vas a leer el texto y las preguntas, o las preguntas y luego te vas al párrafo. El speaking es lo mismo. Ellos te dan una lectura de 45 segundos y te dan 15 segundos para pensar y tienes que hablar un minuto. Entonces es el tema de saber, bueno, cómo puedo formar una respuesta argumentativa, qué palabras claves puedo usar. Entonces es el tema como de, al ir estudiando, obviamente el vocabulario es importante, saber de gramática es importante, pero es también tener técnicas que te ayuden a ti Dale. a tener una buena puntuación en el examen. Exacto, exacto. Se trata de conocer el examen. Si usted puede saber muy bien inglés, pero si no conoce el examen antes de tomarlo, no le va a ir bien. No, no porque a veces por los mismos nervios de estar tomando el examen, por ejemplo en el speaking, puede que yo sea muy buena hablando, pero ese día estaba nerviosa y no supe pensar en la respuesta y se me pasó el tiempo, no respondí, pues no hay forma de ir hacia atrás. Total, Entonces, total, total. Muy buen consejo, súper. Em, entonces, inglés, en la parte de documentos o alguna, no sé, siempre está la pregunta sobre requisito de edad, experiencia profesional, o algún requisito así para ingresar al máster, para aplicar a la beca. ¿Fue el mismo proceso o tuviste que hacer dos cosas diferentes? es el mismo proceso porque la universidad como tal, cuando se presenta la aplicación al máster, ellos eligen los candidatos entre, por ejemplo, este va a ganar esta beca o esta beca o esta beca, y ya al final, después de eso, sí hay otras opciones de beca en la que uno como estudiante puede independientemente aplicar. Entonces es como que todo es casi que la misma documentación que recomiendo yo. Una de las cosas que sí o sí van a pedir, y siento que es cualquier universidad, es el tema de la carta de motivación. La carta de motivación, uno, y lo segundo, no es requisito. Ellos de pronto pueden preguntar como si se tiene experiencia laboral, como obviamente indicarla. No es requisito tener experiencia, lo importante es que ellos vean, por ejemplo, en mi caso, que mi maestría es en derechos humanos, qué temas he hecho yo o qué actividades he realizado yo que demuestren mi interés. Entonces, por ejemplo, voluntariados. Acá se valora mucho el tema de si la persona ha hecho voluntariados, cualquier tipo de voluntariados. Pero es el hecho de que con un voluntariado uno demuestra que efectivamente el tema le gusta y que uno saca un poquito del tiempo que uno tiene para hacer eso que le gusta. Entonces, y eso es compromiso, porque al fin y al cabo de un voluntariado uno está más dando, uno no espera recibir nada, es como el dar. La universidad siento que tiene eso mucho en cuenta, los voluntariados o ya sea escritos, si se tiene algún escrito, participación en algo, en algún proyecto, eso importa mucho. Por ejemplo, yo sé que hay personas que quieren aplicar que de pronto no han tenido experiencia laboral. Entonces, eso no debe ser mérito para no aplicar porque la universidad tiene en cuenta otro tipo de actividades. A veces siento que se valora más ciertas actividades como los voluntariados o los escritos y esto que la misma experiencia. Oh, wow. Entonces, sí, 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 sí. Interesante, interesante, súper. Hablando de eso, en cuanto en temas de perfil, ¿qué crees entonces fue lo que te ayudó a ti a ser merecedora de la admisión y de la beca? Ya hablamos ya vamos a hablar de la carta, pero de perfil como tal, ¿cuáles crees son tus fortalezas o fueron sus fortalezas en su momento? Eh, y que quizás qué debilidades tenías y cómo las sopesaste. Bueno.
Una habilidad que sí o sí tenía, porque en este momento ya no tengo, es que yo en Colombia no hice voluntariados. Yo hice por eso soy como tan, recalco tanto el tema. Yo en Colombia hice mis prácticas, que eran las que me exigía la universidad. Yo tengo experiencia laboral porque yo terminé la universidad y empecé a trabajar. Am, pero siento que el hecho de haber demostrado de pronto que de haber tenido voluntariados hubiese como que impactado más, que creo que me ayudó, bueno, no, siento el tema de mis notas, porque pues obviamente ellos también consideran el tema académico, entonces a mí me fue muy bien tanto en mi pregrado como en mi posgrado, porque pues yo tengo un posgrado. Y el tema también de adaptabilidad, porque es que yo demostré no solamente que, bueno, yo estudié en Colombia, trabajé en Colombia, pero yo viví por fuera 1 año y 8 meses, casi 2 años, entonces yo aprendí de la cultura de otro país y me adapté, aprendí otro idioma y me adapté, entonces siento que eso también fue como el ver el tema de la adaptabilidad del estudiante, como que él cumple no solamente con el tema académico, sino que como persona también es lo suficientemente flexible. Y es que al fin y al cabo nosotros pues estamos moviéndonos de continente, literal cruzando el océano a venir a un lugar donde pues no se habla la misma lengua, es una cultura totalmente diferente, entonces, sí. Total. O sea, en términos de experiencia profesional, no era tu fuerte. No, el tema, la experiencia era fuerte porque yo tengo bastante experiencia laboral, pues no bastante, pero una vez terminé la carrera, bueno, antes de terminar la carrera yo tenía experiencia y luego yo ya había empezado a trabajar y luego empecé a trabajar, pero no había hecho voluntariados. Yo Ya, no había pues, hecho ni un solo voluntariado. Aquí ya empecé a hacer voluntariados. Una vez yo llegué acá, yo empecé a buscar voluntariados. pero mira cómo eso Entonces no siento que, fue, sí, no fue impedimento, ¿no? Te enfocaste fue no, en lo que sí tenías. sí, no, sí. Obvio, uno, digamos que en ese momento yo ya quería aplicar y yo sabía que voluntariado no había hecho, yo debía darle enfoque hacia lo que sí tenía. Entonces, la experiencia laboral, el tema que me había ido muy bien académicamente en la universidad, el tema de la adaptabilidad, de que había viajado y esto, y cómo eso de haber viajado, a pesar de que yo no viajé por temas académicos, sí podía como que dar o aportar a mi vida profesional y a la vida que yo iba a tener en la universidad. Es el hecho de los fuertes que uno tiene, tratar de relacionarlo con lo que se quiere hacer pues acá en la universidad. Que no está súper. Ujú. ¿Consideras, supongo que tú ya conoces los otros ganadores también en Padua, Ujú. ¿tienen eso en común ustedes o son perfiles diferentes? ¿Qué notas de los ganadores de las becas en la universidad? ¿Los conoces? Sí, ¿Tienen algún circulito? conozco varios, de hecho primero todos son muy pilos, o sea, han sido muy pilos en temas académicos, han sobresalido por el esfuerzo y la dedicación académica, y lo otro es que son personas que tengo, por ejemplo, una amiga, ella no tiene experiencia, no tiene mucha experiencia laboral, creo que la experiencia de ella son menos de 4 o 5 meses, si no estoy mal, pero ella ha hecho escritos, ella ha trabajado en proyectos con la universidad de donde ella es, pues el pregrado que ella tuvo. Entonces es por eso que digo, como el hecho de que se tenga experiencia laboral es un fuerte si se sabe cómo argumentar el fuerte. Si no se tiene y se tienen solamente proyectos que se han trabajado con la Universidad de Pregado, eso también es un fuerte, es el hecho de cómo vas a argumentar ese fuerte. Entonces es en eso, de cómo voy a proyectar que eso me va a servir a la hora de yo llegar a esta universidad y cómo me ha servido en mi carrera. Súper, súper, súper. En temas de promedio, para los que estén curiosos, ¿cuál fue tu promedio, tanto en el pregrado como en el posgrado? Yo estudié en la Santo Tomás y mi promedio fue de 4,6, si no estoy mal. Ya fue años atrás más. Pero yo me gradué con laude de la universidad. Entonces eso es un como que un plus. Y de la especialización que yo tuve, yo la hice en la UNAP y mi promedio fue como de 4,7, 4,7, 4,8. Sí. Ok, súper, Ujú. excelente. Em, ¿Conoces casos de gente? Porque bueno, estamos ahorita también hablando del tema de becas, pero algo que no hemos hablado es que Padua es una universidad pública, ¿no es Ah, cierto? sí, sí, sí. Es una universidad bastante económica. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Sí, entonces, bueno, la universidad
esta universidad está como, recibe sus beneficios o aportes por parte de la región del Véneto, que es donde está Padua. La matrícula como tal, por semestre, perdón, por semestre no, por año, la matrícula por año, si no estoy mal, son menos de 3.000 euros anuales. Que eso comparado con otras universidades, por ejemplo, conozco el novio de una amiga que está estudiando en Irlanda y él tiene que pagar casi que 10.000, 12.000 euros al año. Y hay otras universidades de acá de Europa donde son 10.000, 8.000 euros. Esta universidad, al ser pública, pues el tema de la matrícula es más baja y lo otro es que hay opciones que si no se ganó ninguna beca, uno puede llegar acá, empezar como tal el semestre y aplicar a una beca que es para la reducción de la matrícula. Entonces puede que esa matrícula ya no te va a costar 3.000, esa matrícula te puede costar la mitad o a 50% menos, o puede que te exoneren del pago de la matrícula. Entonces como que también está esa opción. Súper, súper. Ahí lo tienen, Ujú, chicos. Sí, o sea, no es solo, o sea, bien si se ganan la beca, ojalá se ganen la beca, pero también hay otras ujú. formas, ¿no? Ya luego ir y buscar financiación o incluso pues desde sus países, pensando en que el máster es de 3.000, no más de $3.000, Ujú. también es muy accesible. Súper. En cuanto a la admisión como tal, hablas de la importancia del promedio para la beca. Quisiera saber si es algo que también se repite en la admisión al programa como tal. ¿Crees que el promedio es un factor muy determinante o conoces casos quizás de personas que no ganaron becas pero sí fueron admitidos con promedios más normales? ¿Puedes contarnos algo sobre eso? Sí, sí, conozco, por ejemplo, tengo compañeros de la universidad, ellos están sin beca, también pues no, digamos que no tuvieron grado honorífico con lauda o esto de las universidades de los pregrados, pero aún así, a pesar de que digamos no tuvieron como la puntuación alta, sí tenían experiencia en, no sé, haciendo algún programa en otro país. O, por ejemplo, escribiendo proyectos con la universidad donde hicieron el pregrado. Entonces, es el tema de mostrar qué tan activos eres, ¿sí? Como que, vuelvo y digo, es como cada uno tiene perfiles diferentes, es el tema de cómo se le demuestra a la universidad que ese perfil va como a machar, emparejarse con lo que se quiere hacer acá en la universidad y cómo voy a aportar esos conocimientos aquí en la universidad. Ujú. Súper, qué nota. Para ahí tenemos varias preguntas sobre el tema de la residencia y todo eso, ya llegamos allá. Antes de eso, ya que estamos precisamente como nos mostramos, hablemos ahora del documento clave, ¿no? Que es Ah, la carta de motivación. la carta de motivación, siento que es el documento más terrorífico de todo el proceso, porque es muy importante. O sea, siento que la carta de motivación es la que va a definir, yo creo, como en un 60-70% la admisión a la universidad, ¿sí o no? Sí. Súper, súper, súper. Bueno, acá nos también hicimos un trabajo para para sacar esto adelante. Cuéntanos cómo fue ese tema, cómo desarrollaste la carta, qué fue clave ahí, cuáles fueron las buenas prácticas. Eh, Yo sí, me acuerdo que cuando empecé a escribir el tema de la carta de motivación, yo lo primero que hice fue como hacer un documento en el que escribir lo que quería poner en la carta. Entonces, qué quería decir, Em, mi experiencia laboral, mi experiencia académica, por qué me gustaba la universidad, qué esperaba yo de la universidad. Escribí demasiadas cosas. Luego nosotros tuvimos una segunda reunión que fue para hablar de la carta de motivación, que de hecho tú me dijiste como debes como tratar de encaminarla más por este lado, enfocarte. Bueno, y de ahí porque digo que dependiendo de los fuertes que nosotros tenemos, ahí es donde hay que aplicarlo. Esos fuertes que se tienen es que se tienen que aplicar en la carta de motivación. Entonces, una de las, siento que de las cosas más importantes es relacionar cómo los
valores que se tienen de la universidad, o lo que es importante en la misión, la visión, lo que se espera de la maestría que se vaya a estudiar o de lo que se quiera estudiar, se alinean con lo que uno quiere, no solamente ahora de lo que quiere estudiar, sino lo que quiere para un futuro. Entonces es importante siempre pensar en la carta de motivación como que, ok, yo tengo esta experiencia, pero esto es lo que a mí me gusta, de verdad es que yo quiero, no sé, en mi caso por los derechos humanos, ¿por qué me gustan los derechos humanos? Porque creo que la universidad es un buen match conmigo, ¿qué voy a querer hacer después de esto? Y porque creo que esta universidad tiene eso que me va a permitir llegar allá. Entonces, por ejemplo, en el caso de Padua, cuando yo estaba revisando el perfil de la maestría, yo vi que la universidad tenía, a mí me gusta, yo soy abogada y soy especialista en derecho penal, y a mí siempre me ha gustado el tema de la población carcelaria, de la reforma a la justicia, cómo se maneja todo esto. Padua tiene un observatorio de esto. Entonces yo dije como, esto es interesante, ellos deben tener profesores que saben del tema. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, vamos a agregar como mis antecedentes, mi trayectoria, eh, se alinea con lo que la universidad tiene para ofrecerme y cómo esto más adelante me va a servir a mí en mi carrera, en lo que yo quiero lograr. Eso es Total. importante. No tanto hablar, o sea, no tanto desglosar la hoja de vida en la carta de motivación, que de pronto muchos lo hacen como, sí, yo estudié acá, estudié Derecho y tuve este promedio. No, porque hay cosas que ellos ya saben de la hoja de vida. Es como explicar eso que ellos no pueden ver y hablar en una entrevista con uno. Es importante. Y eso de que hiciste también les demostró a ellos que investigaste, ¿no? Que no fue, o sea, que conoces el programa, y eso es muy importante, ¿no? No es como que esta persona me encontró por internet y ya, sino que en realidad se tomó el tiempo para ver qué podría hacer acá, qué podría aprender, cómo le podemos ayudar. Y ese interés va a conectar mucho con ellos. Eso muestra proactividad, pasión por el tema. Entonces, un muy buen consejo que es analicen muy bien, investiguen muy bien ese Sí, programa sí, y sí, luego conectenlo a su experiencia, a lo que quieren hacer. total, es importante. Y además siento que también da como la tranquilidad de saber que efectivamente esta es la universidad a la que yo quiero ir. O sea, no es solamente como, ay, sí, quiero tener mi experiencia en Europa, súper genial, cualquier universidad es perfecta. No, No, porque después ya empezando las clases, uno ya está comprometido, hay que hacer la maestría y si no le gusta es como triste. Entonces sí, como revisar esta sí es la universidad, porque creo que me gusta, qué es del el pénsulo, el perfil que tiene la maestría o los estudios, que es lo que me mueve. Eso es importante y dejarlo ver en la carta de motivación. total, total, súper. ¿Recuerdas algún requisito técnico tipo, no sé, máximas palabras? ¿Eso fue algo que te tocó? ¿Eso fue algún reto? ¿O no? Sí, fue una hoja, si no estoy mal. Una hoja solamente, una hoja y dentro de los requisitos de aplicación, ellos te decían como, bueno, debe tener explicar el por qué la universidad, cómo se alinea los estudios, lo que se quiere para el futuro. O sea, ellos tienen como su checklist de la carta de motivación, que eso también hay que estar pendientes. De ¿Qué está buscando la universidad en esa carta? Hay que tener eso muy en cuenta. Pero creo que lo que más me estresó es el tema de la longitud de la carta de una sola hoja, porque uno quiere escribir de todo. Sí, sí, sí. Uno quiere decir como entre más escribo, mucho mejor porque van a ver que sí me merezco estar acá, pero obviamente pues ellos están revisando no sé cuántas hojas, cartas de motivación, entonces uno entiende por qué el de una hoja, pero sí. Súper, súper, súper. Buenísimo. El proceso de aplicación también a veces la gente dice, no, eso debe ser súper complejo aplicar a una universidad en el extranjero, pero yo recuerdo que esa plataforma es más bien sencilla. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? No, la plataforma de hecho fue sencilla, fue bien. De hecho, nosotros revisamos la plataforma, si no estoy mal, tú me mostraste la plataforma de la universidad cuando estábamos revisando las opciones, Mm, que tú me decías como ten en cuenta el tema de los deadlines, de los tiempos, porque eso es muy importante. Y la plataforma de esta universidad es muy chévere porque a ti te dan como el checklist. Entonces te dicen hoja de vida y una vez uno sube la hoja de vida, ¡pum!, flecha. Carta de motivación, uno sube la carta de motivación, flecha. Entonces, uno sabe que son 10 documentos, te explican los 10 documentos y
se va chequeando y ya después aplica. Y ya después te llega el correo, listo, aplicaste y esperar a ver. Pero es muy sencilla, no, como que no les dé miedo por el hecho de que está en el exterior, porque era algo que yo pensaba, yo decía, yo estudiar en el exterior jamás, no, eso debe ser muy caro, muy difícil, todo el mundo aplica, todo el mundo quiere entrar porque me van a elegir, entonces es empezar a mirar las oportunidades y aplicar, porque lo más malo que puede pasar es que obviamente digan que no, pero pues ese decir que no, hay que aplicar primero, ¿cierto? Total, total, total. Ey, qué nota, qué chévere. Sí, yo, a mí me gusta mucho la plataforma de las universidades en Italia. No me atrevería a decir si todas funcionan igual, pero por lo menos esa plataforma sí está también en Ca' Foscari, en Bolonia. Bueno, hay varias universidades que tienen unas plataformas súper sencillas, a diferencia de otras universidades, no sé, en España hay algunas que son un poco más complejas. Eh, entonces, nada, para que sepan, es muy sencillo, es un paso a paso, ahí le van explicando todo, le van subiendo la documentación, muy Ujú. importante las fechas, seguirlas. Listo. Tú aplicas los tiempos, si no estoy mal, es como a principios de noviembre, finales de noviembre, empiezan las aplicaciones, como hasta enero, ¿recuerdas eso? Las aplicaciones comienzan, si no estoy mal, a mitad o finales de noviembre y finalizan el 2 o el 3 de enero, porque yo recuerdo que yo apliqué casi que un día antes de cerrarse la aplicación, porque nosotros tuvimos la entrevista en diciembre, yo me enteré de la universidad y empecé a correr con los documentos, pero sí finalizan como la primera semana de enero las Listos. aplicaciones. Cuando recibes respuesta, y sí, cuáles fueron los tiempos de luego la admisión, de la beca, del visado, puedes contarnos un poquito de eso para la gente que verifica también. De hecho, a los que ya estén o esperando, o a los que ya hayan sido admitidos y vayan a sacar visas, cómo funciona eso, porque quiero llegar al punto del tema visado, que también sabemos que es un poquito como Dios mío, complejo, ¿no? complejo, sí. Bueno, la aplicación se abre en noviembre, enero. Yo apliqué en enero, a principios de enero, y recibí la carta de la universidad con la admisión en febrero. Entonces fue casi un mes, mes y medio, no es mucho lo que demora la universidad. Y a partir de ahí es que se debe empezar como a mirar, pues la universidad a uno le manda como el paso a paso para empezar a registrarse en la plataforma y mirar cuáles son los requisitos. Dependiendo de la beca, entonces, por ejemplo, si es la beca de excelencia que ellos tienen, creo que se avisa al momento de la aceptación, si no estoy mal, o 2 o 3 meses después. Creo que el tiempo no es muy largo. Pero la que a mí me dieron fue hasta, oh, estoy pensando, creo que fue entre septiembre, o sea, yo ya estaba acá Importante. cuando ellos me dijeron que había sido Es que ganadora de la eso me beca. parece muy Ujú. clave porque esa experiencia tuya me parece muy clave porque el 90% o el 98% de las personas que reciben una admisión a un programa y no la beca al inicio dicen, no, fue pucha, Sí, no me voy, ya, como ya. cancelo todo. Pero en tu caso no fue así, creo, aquí yo dando un poco, metiéndome ya sé algo que no sea, pero creo que un poco el tema de lo que hablamos, ¿no? De que por una universidad pública, quizás uno dice, bueno, es algo que no es tan imposible de hacer, creo que es por un lado. Pero no sé si también ya hayas tenido, ya conocías el tema de esta otra beca, ¿hay una esperanza de ganar una beca o en realidad fue algo sorpresa? Cuéntanos un poquito de esa parte. Yo, ah, bueno, fue como más el tema de, bueno, yo sí quiero estudiar allá, lo voy a arriesgar, pero sí tenía el conocimiento de esta posibilidad, de esta otra beca. Entonces yo dije, lo peor que pueda pasar es que definitivamente ni la una ni la otra. Pero igual es el tema de que, bueno, la universidad es pública, entonces no es tan costosa. Obviamente, volvemos al cuento, ¿no? La diferencia entre el peso colombiano y el euro, pero pues a nivel de Europa no es tan costosa. Em, y siempre hay posibilidades. Por ejemplo, esta que yo gané se puede aplicar en el primer año, en el segundo año, solo en el primer año o en el segundo año. Entonces, por ejemplo, hay personas que yo conozco que no aplicaron por el desconocimiento de la beca, pero van a aplicar para el segundo año. Entonces, si a uno le gusta el programa, si a uno le gusta la universidad, de pronto si se tienen los ahorros, se puede ahorrar para el primer año y aplicar a la beca y esperar si en el segundo año eh, está como que a uno lo logra o no. Entonces es más como de también un poquito de arriesgada, un poquito de optimista, un poquito de todo. Súper, súper. Aquí
Lucía y Aleja nos preguntan de que qué becas estamos hablando, quizás porque hemos mencionado varias cosas, ¿no? La beca de excelencia de la universidad, hemos hablado de las reducciones que también que se puede ganar uno, y las becas de la región de Veneto, que son las que ganó, la que ganó Silvia. Eh, es una beca, chicos, que ya con el enrollment, ¿no? Ya con la aceptación, ya estando allá, puede uno aplicar, y lo que nos está diciendo Silvia es, puedo aplicar en diferentes momentos de tiempo. Entonces, si yo ya, porque hay becas que le dicen, no, si usted ya inició, usted ya no puede aplicar, ¿no? Hay algunas que son así, pero esta no es el caso. Esta es, si usted no aplicó este año, puedo volver a aplicar el otro año. Entonces, eso Yo es. lo que les... Ay, lo siento, no, No, lo no, siento, no, dale. no, todo bien, todo bien. Simplemente era eso, como me llamó mucho la atención, Padua, de que hay un montón de alternativas para lograrlo, ¿no? De que quiero terminar diciendo eso, el programa es público, es muy económico, están las becas de excelencia, están las reducciones de la matrícula, porque las becas de excelencia te pagan todo el máster y además te dan como 8.000, 9.000 euros al año. Las Ujú, reducciones de matrícula hasta el 100%. ujú, Y luego tenemos las becas de la región de Veneto, que la que ganó Silvia es una beca completa, ¿no? Le paga, ujú. le Sí. da, le da comidas, un dinero para su manutención, la matrícula. Entonces, son varias opciones. Y eso que estamos hablando de las becas del gobierno, que son otras, Del ¿no? gobierno. Entran las Ajá. becas de Study in Italy. Entonces, tenemos ya Como un seis montón. alternativas solo en una Sí. universidad. Son Yo muchas lo que opciones, les pero bueno. recomiendo, sí, yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, en la, bueno, me imagino que en todas las universidades, ¿no? Pero en la Universidad de Padova, ellos tienen una página exclusiva para la explicación de todas las opciones de becas y ayudas que hay. Ajá. Entonces, de verdad, tómense el tiempo de revisar, porque tiene muchas. Y el tema es que el sistema de aplicación es diferente. Entonces, porque por ahí estoy viendo una pregunta que es dónde podemos encontrar la información. Van a la página de la universidad y ellos tienen la sección que se llama Benefits de la Universidad de Padua. Y ahí es donde se puede revisar. Ellos explican todo, incluso lo que tú dices, las becas del gobierno. Obviamente cada beca tiene su uh, tiempo diferente. Hay unas en las que se puede aplicar antes, lo que decíamos antes, durante el estudio, pero lo importante es revisar las opciones que se tenga para poder, obviamente, aprovecharlas al máximo, o sea, aplicar ya sea la beca de la región, la beca del gobierno, a las dos si se puede, y ver cuál se obtiene. Pero sí. Exacto, exacto, porque a veces nos servimos una beca que cerró hace poquito, que es muy famosa, la del gobierno, tiene requisito de edad. Entonces la gente dice, "Ah, ya no puedo porque ya tengo 29 años o 30". Pero resulta que esta que ganó Silvia no tiene requisito de edad, por ejemplo. Entonces, o la beca propia de la universidad puede no tener requisito de edad. Entonces creo que eso depende, toca ver cuáles se ajustan o cuáles son para mi nacionalidad. Si bien son 6 de las que hablamos, no quiere decir que ustedes puedan aplicar las 6. Bueno, algunos podrán, pero quizás otros se ajustan más a unas que a otras. ¿Sí o no? Sí, es un tema de investigación, es un tema de tiempo, investigación, dedicación, porque obviamente la información está, pero volvemos al cuento, como es tanta información, uno a veces dice como, no, ya me sobrecogí, es demasiado, pero la información está, es como tomar el tiempo de ir, revisar los requisitos y empezar a hacer la documentación con tiempo, porque por ejemplo, para Padova se deben traducir los documentos no solamente al inglés, pero los documentos hay que presentarlos en italiano y el tema de la visa, para aplicar a la visa, esos documentos deben ir traducidos con un traductor oficial de la embajada, apostillados, legalizados. Entonces, es bastante. Sí, hablemos ahora de esa parte. Bueno, pum, eres admitida en Padua, por ahora no ganas la beca, pero tú sabes que ya hay una beca esperando por ti estando allá, dices, me animo, empiezo a hacer todo. Eso fue como febrero, empiezas todo el proceso. Eh, Cuéntanos cómo fue, eh, y, y sí, algo quizás que deban saber las personas. Ya nos acabas de hablar de la parte de la traducción del documento italiano. Eh, Hay una vaina que yo recuerdo, ¿cómo es que se llama esto? La equivalencia, algo que le toca hacer a uno como que llevar, no sé si recuerdas el tema De las notas, de de las las notas, notas, no recuerdo cómo se llama sí, ese documento, pero sí, es, es,
muchos documentos. Entonces la cuestión es que uno debe ir con la universidad, por ejemplo, yo soy egresada de la Santo Tomás, ¿no? Ir y pedirle a la universidad que me emitan los certificados de las notas y luego ellos tienen como, ay, yo no me acuerdo si eso fue en una plataforma o si eso la conversión la debía hacer yo, pero hay que hacer la conversión porque ellos manejan, pero creo que era con la universidad, si no estoy mal. Ellos manejan como los ECTS o G no sé qué, que son créditos diferentes a los que se manejan en Colombia y se debe hacer la conversión. Pero para el tema de la visa sí se deben pedir certificaciones originales de la universidad y eso dependiendo de la universidad, por ejemplo, para mí es un trámite como de 3 semanas. Y yo tenía que ir a la universidad, hacer la solicitud, hacer el pago y esperar. Y luego traducirlo y luego apostillarlo. Ok. ¿Tú empezaste el proceso de visado en marzo o más adelante? Yo empecé el proceso, bueno, aquí también paréntesis porque yo no estaba ni siquiera en Colombia cuando empecé el proceso del visado, pero todo lo hice, todo lo hice pues a distancia, pero mi cita con la embajada fue en Colombia. Em, yo empecé a recolectar todos los documentos como tal, como desde marzo, mayo, porque a mí me admitieron en febrero, entonces marzo, mayo empecé a recolectar los documentos y como a Wow. finales de abril, si no estoy mal, yo envié el correo a la embajada, porque hay que enviar correo para solicitar la cita y demora que respondan en la embajada, entonces hacerlo con tiempo, pero eso es como entre más temprano puedan realizar todo, mucho mejor para que después no se estresen. Pero sí, decir como que abril, mayo, junio, julio, y yo tuve mi cita en agosto. Wow, parce, en No, serio. espérame, en septiembre tuve la cita. No, yo llegué acá en septiembre, no, en agosto. Tuve la cita en agosto. Sí, en agosto. Qué locura. O sería, a Sí, pesar de que te dio una respuesta muy temprano, porque recibí la respuesta en febrero para tener la respuesta, para tener la cita en agosto, uff, sí, parce, mucho tiempo. no, es tener paciencia, tener paciencia, pero sí se demoró bastante la cita. Yo pensé que no habían tantas aplicaciones, pues resulta, lo que pasa es que la embajada como tal, la italiana es muy pequeña. La embajada en Italia es muy pequeña, son pocos los funcionarios, son pocas las citas que dan, entonces por eso hay que hacerlo eh, con tiempo. Súper. Por aquí Enrique pregunta, ¿cuánto gastaste en todos los trámites si te acuerdas de ese dato? Bueno, Enrique, qué pregunta tan buena. Esto, ¿cuánto gasté yo? Bueno, en todos los trámites de la embajada como tal, solamente traduciendo los documentos, yo creo que fue como, porque son todos los documentos que hay que traducir. Yo creo que me gasté como, en pesos colombianos, como unos 200.000, 300.000 pesos, creo que fue. Sí. Y bueno, está el tema de, hay que contar la ida a Bogotá, yo no soy de Bogotá, yo soy de Bucaramanga, entonces el transporte, el hospedaje, eh, más los documentos que hay que solicitar en la universidad, entonces a mí cada documento de la universidad me costaba casi 20.000 pesos o 25.000, ya no me acuerdo. Entonces ponle tú que uno se pueda gastar entre todo el proceso de la recolección de los documentos con la embajada y todo, unos, no sé, menos de 1.000.000 de pesos, 700. Yo sé que de pronto se puede escuchar mucho y todo, pero vale la pena, vale toda la pena. Tanto, 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 tanto. Ok, súper. Bueno, ya saben, recomendación, tan pronto tengan esa admisión, empiecen a tramitar vainas de visa cuanto antes. La vez pasada hablamos lo mismo de España, porque en España pasa algo muy parecido y es pidan la cita desde ya, o sea, tan pronto hay gente que se asusta, ay no, y si no me aceptan, nos dimos cuenta en algunos casos, hay unas temporadas en España que ya las citas se dan por mucho tiempo, entonces hay veces que si ustedes, digamos, aplican ahorita, que esta temporada de junio, son los que van a aplicar ahorita, desde ya empiezan a sacar la visa, la cita en la embajada, y ya si no los admiten, pues cancelan la cita, no pierden nada, pero es peor estar admitidos y no tener cita y no llegar al programa. Entonces ahí es un tipcito ahí para que lo tengan en cuenta. Listos. Silvia, obtienes esa visa ya en agosto, muy cerca a la fecha de cierre, pues fecha de inicio de clases. Llegas a Padua, ¿cómo fue todo el tema de residencia, buscar residencia, cómo fue Dios eso? mío.
Bueno, otra cosa buena que tiene la universidad es que ellos tienen una aplicación para estudiantes internacionales. La aplicación se llama Going. A ti una vez la universidad te admite, te envía después como los usuarios y los códigos para poder entrar y esa aplicación ayuda a conectar con todos los estudiantes internacionales que van a estudiar en esa universidad. No importa la maestría o lo que quieran estudiar, entonces es como un perfil de, ¿con qué lo compararías? Como un perfil de Instagram donde está como tu información básica, una foto, y tú puedes conectar. Y los mismos estudiantes crean como la maestría en derechos humanos, entonces hay todos los estudiantes internacionales. Y ahí fue donde yo empecé a conectar, de hecho mi roommate, yo la conocí por esa aplicación y nosotros empezamos a buscar casa juntas. Como un Eh, Airbnb, algo así, como un Airbnb de roommates. Es más como es más como la aplicación que conecta a los estudiantes y a partir de ahí nosotros mismos los estudiantes Tinder, dice Airbnb. crean como housing, entonces empiezan a publicar, no, es que estoy buscando y no, yo ya estoy en Italia y ahí está disponibilidad. Súper. Tinder. Enrique es muy chistoso. No, entonces, bueno, está la aplicación y ahí uno empieza a conectar con la gente, grupos de Facebook. Aquí la gente, grupos de Facebook. Sí voy a decir, y sinceramente, el tema de la residencia es un dolor de cabeza porque acá hay muchos estudiantes, entonces obviamente sí hay donde conseguir, pero es otro proceso investigativo. Entonces, Facebook, la aplicación Coding, la misma universidad tiene opciones para aplicar a las residencias de la universidad, lo malo es que son muy pocas. Entonces uno puede aplicar, pero pues obviamente son muy pocas. ¿Qué recomiendo yo? No entrar en pánico. O sea, si ya falta una semana, un día antes del viaje y no se tiene residencia, no entren en pánico, muchachos, lleguen a Italia y ya estando acá, busquen. No entren en pánico, de verdad que lo digo con toda la mano en el corazón. Y hasta que no estén seguros de algo que de verdad les sirva, les guste, porque es importante, por ejemplo, la Universidad de Padua está el campus está por toda la ciudad. Entonces puede que yo vea clases a 5 minutos de donde voy a vivir, como puede que yo vea 20 minutos. Y pues esta ciudad no es grande, entonces movilizarse en ciclo es muy fácil o a pie. Pero no entren en pánico si no consiguieron residencia, lleguen acá. En la embajada sí les van a pedir como una prueba de dónde va a llegar uno a vivir. Yo lo que hice fue reservar un Airbnb, se reserva un Airbnb y ya después sí mirar, llegar, pero conozco, por ejemplo, amigas que encontraron gracias a esa aplicación apartamentos o encontraron roommates o tres se unieron y encontraron un apartamento, entonces buenas experiencias. Bacano. Entonces tú llegas y, bueno, te conoces con esta chica. ¿Hay cuánto tiempo solucionas lo de la beca que ganaste? ¿Cómo fue esa parte? Yo la aplicación la hice en septiembre, yo llegué acá el 24 de septiembre, si no estoy mal, yo apliqué 2 semanas antes de llegar, Ok. 2 semanas antes Sí, de sí, sí. llegar y la recibí la primera parte en diciembre. El primer pago lo recibí en Fue diciembre. súper rápido, Sí, no, entonces. fue súper rápido. Fue súper rápido. Una vez salieron las listas, de una vez inmediatamente se recibe el pago. Esta es una beca, creo que por acá vi, Jimena preguntó que si es por año, efectivamente. Entonces se aplica el primer año y luego se vuelve a aplicar al segundo año. Pero, por ejemplo, la beca de excelencia, esa beca es los 2 años, no se necesita volver a aplicar. Entonces eso es lo bueno. Entonces, dependiendo de la beca, vuelvo y digo, dependiendo de la beca, revisar las opciones que se tienen, en la página de la universidad está especificado y todo esto. Sí, entonces tú claramente para que la universidad te diera la carta, antes de aplicar a la beca, tú ya hiciste un primer pago, ¿no es cierto?, a la universidad, ¿verdad? No, eso es lo bueno. Entonces yo el pago que hice, el único pago que yo tuve que hacer fue la prematrícula, que fueron 250 euros, 150, 250, menos de 250 euros. Y esa es la prematrícula y se paga, por ejemplo, yo empecé en septiembre. El primer pago de matrícula se hizo en febrero, pero como ya había sido yo aceptada, yo no lo tuve que pagar a la beca. Entonces, septiembre, yo empecé Me mi perdí, me semestre en perdí, septiembre. me perdí. Sí, 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 otra vez Bueno, esa parte. volvemos. Yo empecé mi semestre en septiembre del 2024. Sí, Septiembre del 2024. Yo solo hice un pago de prematrícula que fueron doscientos ah, cincuenta o con menos. ese pago empezaste Yo tú a empecé estudiar con ese pago, sí, con sí. Yo 200, empecé con 200 doscientos euros. cincuenta euros, sí, o Qué menos. locura.
Sí, entonces el primer pago como tal de la matrícula de mi año, el semestre, se hizo En febrero, en febrero del 2025, este 25. año. Ujú. Yo ya no lo pagué porque a mí me dieron mi beca en diciembre del Ah, qué loco, 2024. qué Ujú. loco. Qué locura, chévere. Y ahí el resto de beneficios, la manutención y eso se te pagó en diciembre. Todo en diciembre. En Sí. diciembre. Ok, qué bacano, qué bacano. Ujú. Y desde, nos hablaste del tema de del comedor, de las comidas. ¿Eso es desde el día cero o eso hace parte de tu beca que empezaste a hacer, a tener en diciembre? Esa parte de que las comidas. Es anual. Entonces, como a mí me la dieron en diciembre, yo empecé a gozar de esos beneficios en enero, desde el 1 de enero. ¡Wow! Sí, ¡Qué nota! Nota. Es sí, decir, tuviste unos días de septiembre, todo noviembre y diciembre, pues con tus ahorros. exacto. 2 meses y Ujú. medio. 2 meses y medio. Exacto. Ok, súper. Esto, hago estas cuentas porque es importante. De nuevo, siempre creo que lo digo siempre todos los lives, es tener un dinero para este tipo de Sí. cosas, ¿sí? Hay que tener un dinerito mientras que nos llegan las becas, mientras que nos llega el dinerito, mientras que nos acomodamos. Súper, chévere. Bueno, la universidad ha cumplido tus expectativas. ¿Qué tal Padua como ciudad, la gente? Cuéntanos un poco de tu experiencia. La universidad, la universidad es muy buena, tiene muchas actividades, no solo actividades culturales para los estudiantes internacionales, sino en temas académicos, tiene conferencias con personas que trabajan por ejemplo, personas de la ONU, uno conoce personas de alta experiencia laboral y eso es muy importante para el tema del networking, que ahora es tan importante, ¿no? Los profesores son muy buenos también. Am, Siento que ha llenado mucho mis expectativas. Estoy contenta alrededor con la universidad, estoy muy contenta. Padua es una ciudad muy bonita. Es una ciudad que no es tan grande, pero es muy, muy bonita. Está bien conectada. Están los buses, está el tram, los cuales yo no uso porque yo tengo cicla, entonces yo me muevo ese cicla o camino. Es una ciudad muy histórica, entonces también siento que uno camina y cualquier cuadra que se camina es como que historia, es este tema de la visión de Europa, de la antigüedad y no sé qué, es muy bonita, la recomiendo totalmente. No es tan costosa. O sea, si digamos que no se pudo adquirir ninguna de las becas o ayudas a nivel de Europa en la universidad, la ciudad no es tan costosa. Entonces, ese es otro como pro de de la ciudad. Súper, de hecho acá nos preguntaban un estimado aproximado de gastos mensuales, ¿cuál sería? Yo diría, bueno, obviamente esto depende de la persona porque pues digamos que dependiendo del el tipo de renta que se tiene y todo esto, pero yo diría que 700 € mensuales, 700 euros, porque el tema del mercado acá no es tan costoso, salir no es tan costoso, eh, 700, 800 € dependiendo mucho de la renta. Lo más caro que hay acá es el tema de la renta. Una vez se tiene la renta, es como ya, uno es flexible con el tema de los gastos, de los demás gastos. Súper. ¿Y duermes, tienes tu propio cuarto o compartes cuarto? ¿Cómo funciona ahí el tema de la renta allá en Panamá? Yo en este momento comparto porque con mi roomie encontramos un apartamento de 2 habitaciones, pero conozco amigas que Ah, pero tienen por eso, compartes apartamento, no compartes habitación. O sí, cuarto, compartes sí, sí, cuarto. sí, sí, Ok. sí, 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 sí. Entonces, mi apartamento en el que vivo son 2 habitaciones, está una que es para una sola persona y está el cuarto compartido. Ah, Pero entonces solo somos 3 en el apartamento. Y es un apartamento grandecito, es bonito. Pero pues obviamente hay apartamentos donde solamente hay habitaciones solas. Depende mucho también de la zona donde se esté. Entonces, por ejemplo, Padua, obviamente el centro de la ciudad, que es la parte más histórica, es mucho más costosa, o es un poco más costosa. De pronto hay más lejos del centro va a ser mucho más económico. Hay un barrio que es literal cruzando un puente que es más económico, es seguro, más económico, solo que es un poco más lejos de la universidad, pero ya dependerá de dónde se quiere vivir, de cuánto se quiere gastar en el tema de la renta. Ujú. que nota, que nota. Y hablábamos también de las oportunidades de intercambio. Ahorita te vas para Croacia. ¿Nos puedes contar un poquitico más de esto? Por favor.
La universidad tiene convenios con otras universidades de la Unión Europea y por fuera de la Unión Europea. Entonces, por ejemplo, tiene programas de Erasmus, tiene programas Beyond Europe. Me sorprendió, por ejemplo, que tiene convenio con la Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces, como estando acá, yo sí quería, podía aplicar. Y esos programas también son financiados por la universidad. Entonces, por ejemplo, está Chile, Argentina, México, creo que es Monterrey, si no estoy mal, donde uno puede aplicar. Tengo una amiga que se va para Chile y la universidad le financia como 700 euros, 600 euros Wow, mensuales mensuales. en Chile. Y en el programa en el que yo me voy, yo apliqué para Zagreb, en Croacia. Como es Europa dentro de la Unión Europea, obviamente pues la ayuda es mucho más baja, pero igual la universidad da una ayuda. Y es un programa de Erasmus, es un solo semestre en el que voy, hago mi estudio y bueno, ya me devuelvo acá a la universidad y termino mi maestría acá en la universidad. Qué rico. Qué chévere, una nueva oportunidad es lo que tiene esta universidad. Te felicito una vez más. Qué Muchas gracias. nota, tremendo logro, tremenda experiencia. Espero, no, estoy seguro que todo esto que nos has compartido lo van a aprovechar las personas para sus aplicaciones, ya teniendo más claridad de tiempos, tipsitos para sacar adelante. Así que muchísimas gracias. Quiero aprovechar este espacio ya porque ya he usado ya unos minutos de tu tiempo. Quisiera, bueno, las personas que hemos hablado del trabajo que hemos hecho, a los que no conozcan mucho sobre este servicio que adquiriste, estas consultorías, eh, sí, si les puedes explicar cómo funcionan y cómo te ayudaron a ti en el proceso. Bueno, yo lo recomiendo porque, como dije al principio de la llamada, son muchas las opciones que hay y siento que a veces uno se pierde tanto que deja de aplicar porque no conoce, porque le da miedo, entonces es importante, primero que todo, la ayuda demasiado grande para entender hacia dónde me debo enfocar. Porque es que cuando uno ya sabe, bueno, quiero ir a Europa, a esta universidad, ahí es donde uno dice, bueno, estos son los requisitos de la universidad, esto es lo que necesito en documentación y todo esto. Pero si uno no sabe, es como va a estar revise y revise y revise y se le va a pasar el tiempo y al final pues no se va a hacer nada. Entonces una de las cosas que yo más te agradezco es por haberme ayudado a decidir encontrar y enfocar el camino. Uno, eso. Yo recuerdo que la primera conversación que tuvimos, yo adquirí el plan, no recuerdo cómo se llama, pero sí era frente como ayuda, asesoría, consultoría, donde tú me preguntaste, bueno, ¿cuál ha sido tu trayectoria? ¿Qué es lo que quieres? ¿Dónde piensas hacerlo? ¿Cuáles son como los sí necesito tener o bueno, no, si tengo una ciudad en específico? Y como ese tipo de preguntas y pues el análisis que hiciste frente, bueno, qué había estudiado yo, qué me gustaba, qué no me gustaba, hacia dónde me iba a encaminar, me ayudó mucho ya pues a estar pues donde... ¿Y qué? Aló, ¿me escuchas? Es que me había entrado una llamada, pero ya colgué. Sí, 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 te Bueno, escucho. eso, y luego recuerdo también que tuvimos la conversación frente al tema de la carta de motivación, que pues eso también me ayudó mucho a entender, bueno, qué es lo que yo necesitaba en una carta de motivación, hacia dónde me debo enfocar. Entonces sí, muy agradecida totalmente con esas ayudas, eh, porque pues yo no, pues no tenía como esa esperanza de aplicar, pero ya sabiendo que no es un imposible y de que hay tips que se pueden hacer para poder lograrlo, bueno, aquí estoy. Qué chévere, qué chévere. Muchas gracias, Silvia. Para mí eso es lo mejor, ¿no? Que ustedes ya, es luego de un arduo trabajo que ustedes hacen, porque el 99% en realidad es un esfuerzo de ustedes, se den los frutos y no se pierdan ustedes esas posibilidades que hay, ¿no? Que a veces por desconocimiento desaprovechamos y que tú hayas podido aprovecharlas, que las estés gozando, que estés viajando. Eso me da mucha alegría y qué bacano que estés compartiéndonos este logro también con las demás personas, que se animen ellos y que próximamente sean ellos los que nos compartan su experiencia. Así que, de nuevo, mil gracias a todos también los que participaron.
este live va a quedar grabado para que también si pueden, si quieren contactar a Silvia, le pueden escribir sin problema. Igual también cualquier ayuda que necesiten en sus procesos, por favor, escríbanos ahí por interno, cualquier apoyo que les podamos dar con el mayor de los gustos. Y bueno, no, un abrazo grande, Silvia. Muchas gracias de nuevo No, por aceptarme. gracias. Gracias a ti Silvia, por el Italia. espacio. Gracias a ti porque igual siento que esto también a mí me sirvió durante el tiempo que yo estuve pensando si hacerlo o no, porque obviamente uno le da miedo. Pero bueno, nada, muchachos, el tema de hacerlo, de no se pierde nada con, pues al menos con aplicar. Gracias por el espacio. Obviamente, pues nada, David conoce demasiado sobre el tema, todas las posibilidades de beca que hay. Literal, tú conoces demasiado de todas las opciones que hay. Experiencia, obviamente, frente al tema de los requisitos, cartas de motivación, mejor dicho, vayan a la página, ustedes se van a dar cuenta. Y por acá estoy viendo que hay una chica con la que estudié en el colegio, Oh, wow. creo, Angélica. Un gusto saludarte por acá. Sí, 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 sí. Nada, saludos a todos. Espero que les haya servido todo lo que hablé, que no los haya aburrido tanto. Y no, pues nada, que apliquen, apliquen de verdad. Si tienen ese sueño o ese querer, obviamente él asusta, pero vale toda la pena. Vale toda la pena. Y si es Angélica, Angélica, un abrazo. Esto, escríbeme. Vale toda la pena del mundo. Súper, qué chévere. Un abrazo grande a todos. Las mejores energías en su proceso. Silvia, síguete disfrutando de eso. Seguimos en contacto. Gracias, cuídense. Chao, chao. Chao, chao.